Ahora, para continuar con esta jornada, vamos a empezar a entender un poquito cómo es esto de mapeo, encarrilamiento y ablación. De la mano del doctor Jesús Almendral, un reconocido experto en arritmias y electrofisiología, que actualmente es cardiólogo electrofisiólogo y que trabaja en la unidad de electrofisiología cardíaca y arritmología de la clínica del Hospital de Madrid. Nos va a estar hablando el doctor Jesús Almendral sobre mapeo en taquicardia ventricular, las primeras formas de mapeo que eran mecanismos de la arritmia y encarrilamiento. El doctor Almendral también nos ha dejado su conferencia pregrabada y damos inicio entonces a ella. Muy buenos días. Quiero lo primero agradecer al Colegio Colombiano de Electrofisiología por invitarme a participar en esta reunión tan interesante sobre taquicardia ventricular. Mi nombre es Jesús Almendral, trabajo en la unidad de arritmias del Hospital de Montepríncipe de Madrid. Y es un tema para mí muy querido hablar de los mecanismos de la taquicardia ventricular y el encarrilamiento. La primera pregunta que podemos hacernos es si la ablación de taquicardia ventricular durante taquicardia ventricular es algo obsoleto y finiquitado. La respuesta es que yo pienso que no, aún reconociendo que es minoritaria, que no en muchos casos es posible, pero pienso que hay casos que la requieren, por ejemplo, las taquicardias ventriculares incesantes, en las cuales casi moviendo el catéter cualquier extrasístole la induce de nuevo, o taquicardias ventriculares frecuentes, lentas y bien toleradas, y quizá la taquicardia ventricular no reentrante. Para apoyar esta información, les quiero compartir del estudio este recientemente publicado, que es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, realizado en 15 centros en España, en el cual observamos, como pueden ver, resaltado en rojo, que realmente hasta en el 33% de los casos se hizo ablación durante taquicardia ventricular. Bien, es verdad que la gran mayoría de ellos se complementó con ablación de sustrato. Esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Es importante conocer el mecanismo de una taquicardia ventricular para realizar su cartografía y ablación? Yo pienso que sí. Y para apoyar esta afirmación, les presento esta diapositiva que he construido recogiendo casos de la literatura, de las publicaciones, de las primeras publicaciones de taquicardia ventricular. Recojo aquellas que sin duda son taquicardias focales, como por ejemplo las taquicardias de tracto de salida del ventrículo derecho, a la derecha, y a la izquierda recojo de la literatura 3 series publicadas de taquicardia ventricular posinfarto, que son, como por así decir, el paradigma de la taquicardia ventricular reentrante. En estas primeras series, los autores reportaban la precocidad del punto de ablación con éxito con respecto al complejo QRS. Y como pueden ver, en las series de taquicardia focal esta precocidad no alcanza más allá del 30 o 40 milisegundos. Sin embargo, en las taquicardias ventriculares reentrantes, lógicamente, la precocidad es mucho mayor, como pueden ver en los tres de la izquierda, 100, 120, 80 milisegundos. Además, la desviación estándar es muy pequeña en las taquicardias focales, en las de la derecha, pues porque todas son muy parecidas. Sin embargo, en las taquicardias ventriculares reentrantes la desviación estándar es mucho mayor porque a veces se ablacionan con diferentes grados de precocidad. De manera que si yo de entrada sé que es una taquicardia ventricular focal y tengo 40 de precocidad, ya sé que estoy prácticamente en lo más que voy a poder conseguir. Y no me voy a obstinar en buscar 80, ni 100, ni 120 porque no los voy a encontrar. Esto es importante. La tercera pregunta sería,
Entonces, ¿cómo saber el mecanismo si es que el mecanismo es importante? Bueno, hay muchas respuestas. Mirando la resonancia cardíaca, mirando la cartografía electroanatómica, estimulando desde ventrículo izquierdo durante taquicardia ventricular, estimulando desde ventrículo derecho durante taquicardia ventricular. Todas tienen su interés, evidentemente. Si yo veo una escara importante en la resonancia, pues ya pensaré que es reentrante, o a la vista de una cartografía electroanatómica determinada también lo voy a pensar. Pero la verdad es que la estimulación desde ventrículo derecho incluso es generalmente tan manifiesta, tan clara, tan elegante, tan rápida, que es casi imposible de evitar. Y es importante, fíjese, les voy a mostrar este estudio del año 2010 del grupo de John Miller, que muestra que hasta en el 10%, el 9% exactamente, de las taquicardias ventriculares posinfarto tienen un mecanismo focal. Son taquicardias focales, o sea que no todas son reentrantes, son la mayoría, pero no todas. Y no resisto la tentación de presentarle un registro como este, de encarrilamiento. Tiene 5 paneles, los dos de la derecha es arriba en taquicardia, los dos de la izquierda, perdón, arriba en taquicardia, abajo estimulación durante ritmo sinusal, y los 3, C, D y E de la derecha, muestran estimulación durante taquicardia desde el mismo punto, pero con diferentes frecuencias de estimulación. Y podemos ver claramente, si nos fijamos, por ejemplo, en la derivación primera, como en el panel C la morfología se parece casi bastante a la de la taquicardia. Al estimular más rápido va cambiando la morfología, que ese es el misterio del encarrilamiento, y en el panel E la morfología se parece casi más a la de la estimulación durante el ritmo sinusal del panel B. Es decir, que este es el típico fenómeno de fusión progresiva durante encarrilamiento a diferentes frecuencias de estimulación, fusión constante a cada frecuencia, pero progresiva al variar el grado de fusión con diferentes frecuencias de estimulación. Y eso nos lleva a la cuarta pregunta: ¿en qué se basa la cartografía de activación? Bueno, se basa en un sentido simplista a que durante la diástole solo se está despolarizando tejido perteneciente al circuito, y además poca cantidad porque no tiene representación electrocardiográfica. Fíjese que los pioneros de la cartografía de las taquicardias ventriculares, cuando ponían catéteres en los ventrículos, lo primero que observaban era que casi todos los electrogramas locales se inscriben dentro del complejo como QRS, como ven en estas taquicardias ventriculares. Sin embargo, de repente llegaban a un sitio que, curiosamente, en ese lugar, el registro mostraba señal solamente durante la diástole eléctrica, con lo cual concluyeron de una manera inicialmente simplista que tenemos un circuito, aquí lo he representado de forma muy esquemática, como dos zonas negras que serían cicatrices o obstáculo anatómico, una de ellas, y las flechas rojas constituyen la propagación. Podemos ver una zona estrechita, finita, de zona protegida de conducción lenta. Y después, al salir a lo que es la parte blanca, que sería, digamos, la parte del ventrículo normal, da lugar al complejo QRS. Y claro, evidentemente la zona representada por las flechitas que están en la zona de conducción lenta se inscribe durante la diástole eléctrica, con lo cual estaba claro, vamos a buscar zonas que ocurran en la diástole eléctrica y seguro que representan el circuito. Eso es así, pero también tiene su complejidad. Bueno, no lo he comentado, pero estos electrogramas suelen ser anormales, de baja amplitud, con frecuencia fraccionados, sí. Pero claro, ¿y si el circuito es más complejo? ¿Y si, como aquí represento de forma esquemática, tenemos vías muertas? O esto que los anglosajones llaman inner loops, pequeñas, por así decir, cortocircuitos dentro del circuito que no están formando parte de la zona de conducción lenta principal. Estas zonas también se van a inscribir en la diástole, de manera que la mera presencia de electrogramas mesodiastólicos no es suficiente. Eso ya se vio en cartografía detallada, como aquí les presento un caso, y se vio también en estudios quirúrgicos que se observaba que determinados registros, como este de la flecha, pues son mesodiastólicos, pero no todos, no en todos los latidos se ven, de manera que no pueden ser parte de la taquicardia, tienen que ser vías muertas. Entonces, en este caso, ¿cómo nos puede ayudar la estimulación para perfilar mejor los hallazgos?
Hay tres criterios que nos pueden ayudar. Ya hemos comentado los electrogramas mesodiastólicos. Además, tenemos el encarrilamiento con fusión oculta, que se caracteriza por tener un intervalo entre el estímulo y el complejo QRS largo, y además que la morfología del QRS estimulado es idéntica al QRS durante taquicardia. Y finalmente, el ciclo de retorno, que en la medida en que sea igual al ciclo de la taquicardia, nos está indicando pertenencia al circuito. ¿Es cada uno de ellos por sí mismo suficiente? La respuesta es que no. Ya hemos visto que los electrogramas mesodiastólicos son poco específicos, pero es que también el encarrilamiento con fusión oculta es poco específico y también el ciclo de retorno de la taquicardia es poco específico, porque puede estar en zonas anchas del circuito. De manera que tenemos que concluir que los tres criterios son necesarios. Y para mostrarlo, algún ejemplo más. En este caso, una taquicardia a la derecha, estimulación durante taquicardia en el panel de la izquierda, pueden ver que el complejo QRS es idéntico. Es un ejemplo perfecto de encarrilamiento con fusión. Cualquier derivación que ustedes miren, ven que es idéntico, incluso derivaciones complejas como V5, que tiene una morfología como en W, también estimulando durante taquicardia es igual. Pero podemos ver, sin embargo, cómo al concluir la estimulación, vemos que el intervalo entre la espiga y el complejo QRS, que es largo, pero es muy diferente del intervalo entre electrograma y QRS durante taquicardia, como el doble. ¿Por qué? Porque estamos estimulando en una vía muerta conectada al circuito. No estamos estimulando en el circuito a pesar de que vemos encarrilamiento con fusión oculta. Aquí les muestro tres ejemplos en el mismo paciente de zonas de interés y cómo la estimulación nos ayuda. En el ejemplo primero, el electrograma es perfectamente mesodiastólico durante taquicardia. Al estimular hace encarrilamiento con fusión oculta, sí, pero el intervalo entre estímulo y QRS pueden ver a simple vista que es mucho mayor que el electrograma con respecto a QRS, de manera que no es buen sitio, es una vía muerta. El punto 2, sin embargo, cuya precocidad en el segundo componente es casi al final del complejo QRS, sin embargo tiene un ciclo de retorno perfecto, tiene encarrilamiento oculto y tiene un intervalo espiga QRS idéntico al electrograma QRS, de manera que sería un buen sitio. Y el punto 3 tiene el inconveniente de que no es verdaderamente mesodiastólico, aunque tiene un buen ciclo de retorno, aunque tiene encarrilamiento con fusión oculta. Sin embargo, podemos ver que la precocidad es insuficiente, está cerca del punto de salida y por tanto tampoco sería un punto ideal. Y vean este otro ejemplo muy interesante en el cual un extraestímulo, uno solo, produce reset de la taquicardia. Podemos ver claramente que hay fusión manifiesta porque el complejo QRS se inicia antes de la espiga, que produce a su vez una modificación en la morfología, de manera que también captura, pero resulta que con fusión, y sin embargo el ciclo de retorno es prácticamente perfecto. Esto sería un ejemplo de un punto colocado en un asa externa, un outer loop, que sin embargo será una zona ancha y tampoco será interesante desde el punto de vista de la ablación. Hay puntos, sin embargo, como este, que es el perfecto. Cumple los tres criterios. En el electrograma se registra de forma mesodiastólica. El ciclo de retorno es perfecto. El intervalo espiga-QRS es idéntico al electrograma QRS. Es el lugar idóneo. Lo vemos en 12 derivaciones y también vemos que la morfología es perfectamente igual al estimular que durante taquicardia. De manera que ese sería el punto en el cual verdaderamente la estimulación nos ha ayudado. Como conclusiones, diremos que la conveniencia o necesidad de realizar cartografía y ablación durante taquicardia es minoritaria, lo reconocemos, pero persiste en aproximadamente la tercera parte de casos de ablación que hacemos hoy en día. ¿Que tiene su importancia conocer el mecanismo de la taquicardia de cara a la cartografía y ablación? Sí. ¿Que el encarrilamiento es un verdadero atajo para saber ese mecanismo? ¿Que la propia cartografía de activación es importante? Sí, pero tiene limitaciones, y la cartografía de encarrilamiento es complementaria a la de activación, pero requiere también claramente una revisión de manera minuciosa de los hallazgos. Con esto he tratado de transmitirles un resumen, una pequeña síntesis de la importancia de la estimulación y del registro durante taquicardia en los casos de taquicardia ventricular. Con esto concluyo mi presentación y les agradezco una vez más la posibilidad de esta invitación. Muchas gracias.
Agradecemos entonces al doctor Jesús Almendral por habernos compartido esto. Recuerden pues que estamos hablando de mecanismos de reentrada. Hay distintos tipos de taquicardia ventricular. Unos son focos que se disparan automáticamente, otros son postdespolarizaciones. Y los más comunes en gente que tiene cicatriz son esos mecanismos de reentrada por zonas que están enfermas y que favorecen como un circuito.